Doctor Álvaro Rolando Pérez, abogado de la doctora Sandra Morelli, excontralora general de la República. Muy buenos días. Muy buenos días, es un gusto escucharlos y poder saludarlos. Bueno, doctor Álvaro Rolando, ¿a qué horas va usted a mirar las 2.400 pruebas que hay contra su defendida, según dice la Fiscalía? Nunca hubo tantas pruebas contra una persona, nunca, no, que yo recuerde. No, señores, es una locura lo que estamos viviendo, pero recuerde además que inicialmente eran 4.200 pruebas que presentaba la Fiscalía. Frente a eso nosotros dijimos, pues no hay nada más que sentarnos el resto de la vida a mirar las pruebas, a valorarlas y ver realmente qué tienen. Pero recuerde, doctor Fernando, usted que es un constitucionalista puro y duro, que cuando un juez o un fiscal tiene suficientes razones para acusar o para condenar, no le bastan sino 2 párrafos de verdad. Y yo aprendí que cuando uno lo llenan de folios y folios y hojas, es porque le están dando tantas vueltas que no tienen absolutamente nada. Y doctor Fernando, esa es la realidad de lo que tenemos en este momento. No tienen nada y por eso pues nos llenan de 2.200 elementos con vocación probatoria. Imagínense lo que estamos enfrentando. 2.200 elementos. ¿Para conducir a qué? ¿Cuál fue el delito terrible que cometió Sandra Morelli, que se compone o que puede expresarse a través de 2.200 elementos probatorios? ¿Cuántos testimonios, cuántos documentos, cuántos peritajes para establecer qué? ¿Cuál fue el delito de Sandra Morelli? ¿O de qué la acusan la Fiscalía, por lo menos? Sí, claro, delito ninguno. Están diciendo que ella no tuvo la suficiente previsión en la contratación y que por eso fue en contravía de la contratación con el cumplimiento de los requisitos legales. Y quién sabe de dónde, porque no ha habido un solo elemento probatorio que valga la pena. Dicen que además hubo un peculado con interés de enriquecer a terceros. Pero este es el momento cuando ya se terminó toda la presentación probatoria de la Fiscalía, en donde no tenemos una sola prueba que diga que hubo un peculado con un favorecimiento a terceros. Y por supuesto, pues, que no hubo una falta de planeación en la contratación estatal. No hay nada que nos lleve a eso, pero pues ya vamos 5 sesiones en la Honorable Corte Suprema de Justicia, escuchando a la Fiscalía, presentando sus elementos probatorios. Es por el tema del arrendamiento del espacio que utilizó la Contraloría después de estar despachando, entre comillas, en ese sitio espantoso que tenía en la carrera décima con calle 17. ¿Esa es la acusación? Esa es la acusación, pero vamos más allá de eso, doctor Fernando, donde hoy despacha el Ministerio de Transporte, ¿no? Es que hay que medir todo con un mismo rasero. Donde hoy despacha el Ministerio de Transporte, con contrato del Ministerio de Transporte, ministerio de este gobierno, sí fue un pecado que Sandra Morelli hubiera hecho esa gestión de modernización de la entidad a través de sus instituciones físicas. Entonces, ¿qué vamos a estar nosotros? Que después de esto va a venir el señor ministro de Transporte porque está en el mismo edificio donde estaba la Contraloría. Bueno, pues vamos viendo qué terreno pisamos. Bueno, ¿y la Contraloría para dónde se fue? Porque pues el problema es que tiene que estar en alguna parte y en alguna parte desde donde pueda despachar. Y tengo la seguridad de que el doctor Maya Villazón, a quien aquí llamamos el Tartufo, porque coincide en su personalidad, en sus rasgos estructurales, los rasgos estructurales de su personalidad con el personaje de Molière, con el Tartufo, pero pues eso es un paréntesis. ¿Dónde está la Contraloría? ¿Para dónde se fue y en qué condiciones tan favorables que hacen pensar que las condiciones en que estaba antes por los contratos de Sandra Morelli eran de naturaleza delictiva e implicaban la comisión de un peculado? Pues mire, doctor Fernando, que la Contraloría, unas cuadras más hacia el aeropuerto, está funcionando en un espectacular edificio, cumpliendo todo lo que había prometido y lo que había hecho la doctora Sandra Morelli, con aprobación del Senado y del Ministerio de Hacienda en ese momento, y está funcionando como deben ser las entidades del país, de un país serio, moderno, con buenas instalaciones. Hay que ver
¿qué está haciendo? ¿Cómo está pagando el arriendo? ¿Con qué dinero lo está pagando? Porque lo que nosotros sí podemos empezar a ver es que seguramente le hubiera salido más económico a este país que se hubiera mantenido donde lo había dejado la doctora Sandra Morelli. Echando números, fue mucho más costoso irse a donde están ahora en la Contraloría que donde estaban. Pero bueno, aprovecho que usted abre un paréntesis, doctor Fernando, si me permite, para decirle, eso que usted está diciendo de lo del edificio, pues sucedió en la última sesión de la Corte Suprema de Justicia, lo que en mi concepto fue lo más grave que le ha podido pasar a cualquiera en las instituciones, y es que nos tocó denunciar frente a los honorables magistrados un hecho delictivo que se estaba presentando y que fue llevado a la Procuraduría General de la Nación. Entonces, eso es lo que estamos viviendo ahora. Una fiscalía que dirigió a un personaje que hablara en contra de la Contralora General. Imagínese usted lo que está sucediendo. A ver, ¿puede ser más explícito, doctor, con todo respeto? ¿Cuál fue el delito que se presenció ante la Corte Suprema de Justicia? Discúlpeme, Claro, pero usted se conoce esto de memoria y nosotros no, y nuestros oyentes menos. ¿Puede ser usted un poco más explícito y detallado? Con mucho gusto. Mire, nosotros estuvimos en la última sesión en la Corte Suprema de Justicia presentando aquello que nosotros consideraríamos que sería nuestras pruebas para poder demostrarle a la Fiscalía que está equivocada en su teoría del caso de que existe un par de delitos de la doctora Sandra Morelli. Le voy a decir, nuestro único testimonio es pedir la declaración de la doctora Sandra Morelli, punto, porque ella sabrá defender la causa y lo que hizo sola frente a los 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y frente a la luz de barrabasadas que llevó la Fiscalía. Pero dentro de eso, doctor Fernando, imagínese que nos encontramos que hay un personaje que se llama Alberto Aroch, que radica en la Procuraduría del doctor Fernando Carrillo una carta con un número determinado de folios, en la cual él dice que pone en conocimiento de las autoridades del Ministerio Público que la Fiscalía General de la Nación, en su momento, del doctor Eduardo Montealegre Linet, que valga la pena es uno de los mayores desaciertos que ha habido en la justicia de este país, le ofreció beneficios en un principio de oportunidad para incriminar a Sandra Morelli, y que si él hacía eso, le iban a dar beneficios legales. Contrario a lo que sucedió, el señor Alberto no se prestó para eso, no se llevó a incriminar a Sandra Morelli, y dice el abogado de él que por esa razón lo llevaron a que le pegaran privativa de la libertad y lo llevaron a la cárcel, y que como no se prestó para incriminar falsamente a Sandra Morelli, hoy él es uno de los perseguidos de la justicia. Claro, yo como abogado recibo ese documento, está en la Procuraduría, y es mi deber legal como abogado de Sandra Morelli y como ciudadano de a pie saber que si hay una denuncia de tamaña calidad, pues hay que ponerlo en conocimiento de las autoridades. Cuando eso me llega a mí, yo tenía ya el deber de presentar ante la Corte Suprema de Justicia los elementos probatorios que nosotros consideramos que son importantes para este caso. ¿Y qué hice? Le pedí a la Corte Suprema de Justicia un pequeño paréntesis para hacerlo. Le pedí al presidente que me dejara leerlo y que si era de su potestad, Sandra Morelli se ponía de pie, le tomaran juramento y denunciaba frente a los honorables magistrados lo que había sucedido y esa carta que reposaba en la Procuraduría. Acto seguido, los magistrados me escuchan, toman la decisión de hacer un receso para determinar qué se debe hacer, y cuando vuelven dicen: señora Sandra Morelli, usted tiene todo el derecho, pero además el deber de poner en conocimiento de las autoridades competentes esto que usted está diciendo que es gravísimo. Lo que va a suceder después, doctor Fernando, pues es lo obvio. El lunes vamos a estar radicando la denuncia en la que vamos a decir: mira, hay un señor que radicó una carta en la Procuraduría diciendo que si incriminaba a Sandra Morelli, lo favorecían. Y como no lo hizo, se fue para la cárcel. Eso fue lo que sucedió. Eso es gravísimo. Pero, como usted lo estaba diciendo en el programa hace unos minutos, si esto no tiene luces, si no tiene televisión encima, no va a tener trámite. Afortunadamente hay una voz que nos puede escuchar por medio de usted. Bueno, el señor Aroch es Aroch Mugravi. Sí, señor, de él estamos hablando. Nadie más y nadie menos. El mismo que hizo una contribución a la campaña de Juan Manuel Santos, según autos, para hablar bien en términos que a usted le son tan familiares, el que dio una contribución a la campaña de Juan Manuel Santos por encima de los topes electorales sin que eso entrara
a la contabilidad de la campaña? Y que independientemente de eso, aceptó ya responsabilidad por el delito de lavado de activos y por eso está privado de la libertad. De ese personaje estamos hablando. Socio de un señor Preciado, hijo del doctor Alberto Preciado Peña, quien fue mi profesor, pues o fue profesor en la Universidad Javeriana cuando yo era todavía alumno de la universidad, y una sociedad que se rompió, en fin, una historia pues complicada. Este señor fue compelido, forzado o extorsionado para que rindiera testimonio en contra de Sandra Morelli, pero ¿cuál era el testimonio que se podía pedir de él? Porque estos son contratos de naturaleza administrativa que todos tienen huella documental, doctor Álvaro Rolando Pérez. No es posible que esto se maneje por testimonios cuando todo tiene que manejarse a través de documentos o algún testimonio que diga que yo vi en el momento en que se firmó el documento o yo llevé el documento, yo traje el documento, pero la prueba es esencialmente documental, ¿o no lo es? Así es, doctor Fernando. Tanto es lo que usted está diciendo, pues que la Fiscalía, como creó este muñeco inteligible que por ningún lado tiene forma, pues le toca empezar a buscar cómo logra demostrar lo que en algún momento se inventó. Y llega a buscar a este tipo de personajes que en principio se prestarían para su oscuro caminar. Y no lo logran. ¿Por qué? Como usted lo está diciendo, documentalmente todo está soportado, que fue transparente, que fue ante la opinión, que se buscaba que se mejorara la Contraloría, y eso es lo que dicen los documentos. Entonces, al no tener documentos, llevan 123 testimonios de peritos, seguramente a decir que se puede haber hecho mejor, pero es que resulta que el derecho penal no es subjetivo para decir, a mí me parece que, no, el derecho penal es, esto es lo que se hizo y esto es lo que se debe juzgar, punto. Entonces, eso explica lo que usted está diciendo perfectamente. Si las pruebas documentales no nos llevan a nada, pues intentaron por otro camino, que por supuesto no los dio resultados. Es que recuerde que la expectativa que teníamos todos los penalistas cuando nombraron a Eduardo Montealegre, que era académico, que era doctrinante, que era reconocido jurista, pues fue muy grande porque quedó en buenas manos la Fiscalía. Y mire usted lo que terminó siendo esto, doctor Fernando, una persecución, una campaña política, estar perjudicando a sus enemigos y buscándole favorecimiento a sus amigos. Esto fue lo más parecido al oscurantismo. No he visto un episodio igual en ninguna de las fiscalías de nuestro país. Claro, y entonces pues aquí hay unos problemas. Yo no sé si están diciendo que la doctora Sandra Morelli contrató a precio exorbitante el arrendamiento de esos pisos, pero pues eso sí es muy fácil establecerlo con la historia documentada de cuál ha sido el valor de esos arrendamientos. Por ejemplo, cuál es el valor del arrendamiento que está pagando el Ministerio del Transporte o del arrendamiento que está pagando ahora la propia Contraloría. ¿No es tan sencillo como eso, doctor? Pues es así de sencillo y aún más sencillo, doctor Fernando. Era sumar todo lo que le costaba a la Contraloría, ajustar los edificios donde estaba, ponerlos con las normas que se exigen hoy para que sean, por ejemplo, antisísmicas y que sean resistentes. Eso salía muchísimo más costoso que lo que se hizo, que era irse un edificio moderno que cumpliera con todos los requisitos para que pueda funcionar, un edificio que atiende funcionarios y pues que es de la función pública. Y como lo dice la Contraloría General de la República, la res pública, la cosa pública, ¿dónde debe funcionar? Pues en un estadio donde realmente pueda atender a las personas. Y si no se hubiera hecho de esa forma, sino que se hubiera tratado de ajustar los edificios vetustos donde funcionaba la Contraloría, pues le hubiera salido muchísimo más costoso. Pero es que eso no se lo estoy diciendo yo por capricho, eso está demostrado documentalmente. Entonces, cuando uno se da cuenta que ni siquiera estudiaron los argumentos por los cuales se justificó el cambio del edificio, pues estamos ante una justicia mediática y una fiscalía que, pues, usted sabe qué caminos estaba recorriendo. Claro, el doctor Montealegre estaba muy empeñado en su cliente, el señor Palacino, y en los desastres que hicieron
con una entidad tan importante para los colombianos como Saludcop. 6,5 millones de colombianos dependen de Saludcop, entidad a la que dejaron acabar, la liquidaron, la volvieron pedazos. Y el doctor Montealegre celebrando unos contratos supremamente raros, por aquí tenemos la copia de algunos de ellos, con los representantes de Saludcop y de Café Salud. Pero pues, qué contacto, qué conexión tenga lo uno con lo otro, quién lo sabe. Ese edificio que tomó la Contraloría, ¿a quién le pertenecía? ¿Con quiénes se hicieron esas tratativas, como dicen los autores argentinos? Mire, doctor Fernando, eso es parte de lo que vale la pena hacerlo ver. Se hizo la negociación con un grupo de empresarios excelso, transparente, que le han aportado la infraestructura de este país, que a propósito es lo que buscan muchísimos, y usted lo sabe porque usted como ministro le tocó batirse como un león contra ellos. Los bandidos siempre buscan a gente de las mejores calidades para hacer sus fechorías. Y realmente este grupo de constructores del edificio de la 26 donde funcionó son de lo mejor que hay en el país en construcción. Y se buscaron personajes como este Alberto Arosh para llevar a cabo otros proyectos. Pero en por ejemplo, los Salazar, que son impecables, que son impolutos, no tuvieron nada que ver con lo del delito de lavado de activos del señor Alberto Arosh. Entonces, le estoy presentando que el negocio que hizo la doctora Sandra Morelli, que no sé si emplear el término negocio, porque es que acá no hubo sino un solo beneficiario, que fue la Contraloría, fue lo mejor seleccionado, de lo más graneado que podía haber para construir en ese momento. Y pues ustedes conocen el edificio, es impecable, y los Salazar son unos constructores maravillosos. Doctor Álvaro Rolando Pérez, esto no va a ser una misita rezada. El país tiene derecho a saber qué pasó con la Contralora General de la República. Pues es que ella respondía nada menos que por los bienes de la nación, que no estamos hablando de poca monta, de cosa de poca monta. De manera que por el honor de Sandra Morelli pasa la seguridad de la República de haber tenido servidores fieles y servidores eficaces que hicieran lo que debían hacer, buscar un sitio adecuado donde funcionar, que no era el de la 17 con décima, eso con absoluta seguridad, un edificio vetusto, un edificio que ya no podía contener a la Contraloría, que no había sido construido probablemente con las normas más adecuadas, las normas modernas, probablemente para el momento en que se construyó las cosas eran distintas, la Contraloría se tenía que ir para un sitio adecuado, se fue en las condiciones adecuadas, con un contrato transparente, pagando un canon de arrendamiento adecuado, pues ahora la Contraloría anda por allá, el Ministerio de Transporte anda por allá, de manera que son pruebas al canto de que probablemente contra Sandra Morelli no haya nada. Cuando termine usted de examinar estas 2,000 y pico de pruebas y de reducirlas a algo, esto tiene que reducirse a un común denominador que uno sea capaz de entender, lo volveremos a molestar para que nos cuente finalmente en qué consistió la acusación ante la Corte Suprema de Justicia de la excontralora Sandra Morelli. Doctor Álvaro Rolando Pérez, muchas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. Les agradezco por este espacio. Muchas gracias.